Número 18. Danny Masterson. Este actor de series de los 70 acaba de ser condenado a 30 años de prisión. Y todo comenzó en marzo de 2017, cuando 3 mujeres presentaron una demanda contra Danny Masterson, alegando que las había agredido sexualmente. A esto le siguieron otras 2 mujeres que salieron a decir que Danny les había hecho cosas muy malas. Netflix lo echó del rancho mientras su agencia dejó de representarlo. En agosto de 2019, 4 mujeres demandaron tanto a Danny Masterson como a la iglesia de Scientology, alegando que la iglesia había participado en una campaña organizada de acecho y acoso destinada a disuadir a las víctimas de los presuntos crímenes de Danny Masterson de buscar justicia. Según ellos, cuando denunciaron a Danny ante la iglesia de Scientology, los funcionarios de la iglesia los disuadieron de presentar denuncias ante la policía, les dijeron que no habían sido agredidos sexualmente y tomaron represalias cuando no hicieron lo que les dijeron. Más tarde, Danny fue acusado de múltiples cargos de agresión sexual y esperaba una sentencia de 45 años si era declarado culpable, pero todo terminó en un juicio nulo. Sin embargo, en un nuevo juicio se le declaró culpable de 2 de los 3 cargos de agresión sexual forzada. Número 17. Skyler de León. Skyler fue una extra no acreditada en los poderosos Power Rangers, y eso, además de apariciones en algunos comerciales, es el alcance de su destreza actoral. Ahora, en 2004, una pareja que había hecho de un merecido yate de 50 pies su hogar decidió que había llegado el momento de venderlo y comprar una casa cerca de su nieto. Publicaron un anuncio que Skyler respondió rápidamente. Se organizó una reunión y Skyler apareció con su esposa entonces embarazada y otro hijo. Luego se acordó que habría una prueba en barco el 15 de noviembre de 2004. El juicio salió bien, pero no para los propietarios de los barcos, quienes fueron obligados por Schuler a ceder su yate y a revelar los datos de su cuenta bancaria antes de ser atados al ancla del barco y arrojados por la borda. Nunca más fueron vistos. Pronto se abrió una investigación policial y Skyler fue entrevistada. Ella le dijo a la policía que había comprado el yate, les mostró los documentos a tal efecto y trató de despistar a las autoridades afirmando que la compra del yate se había realizado con la intención de lavar el producto de un robo. Pero la policía tuvo un respiro cuando uno de los hombres que había estado en el barco en el momento en que todo se hundió, huyó a México y luego cambió de opinión y decidió regresar y aliviar su alma haciendo una confesión completa. La evidencia contra Skyler era tan completa que su equipo de defensa nunca intentó montar una defensa coherente, y en un momento comenzaron a afirmar que los asesinatos en el barco se habían cometido para que Skyler pudiera obtener el dinero para la cirugía de reasignación de género. Skyler finalmente fue declarado culpable del asesinato de los propietarios del barco y de otra persona y condenado a muerte. En 2019, Skyler de León cambió legalmente el género asignado a femenino y actualmente está invitada en la prisión estatal de San Quentin. Número 16. Michael Jace. Michael Jace tuvo una carrera que abarcó casi 2 décadas, pero era mejor conocido por su personaje de oficial Julian Lowe en El Escudo. A última hora del 19 de mayo de 2014, la policía llegó a su casa, habiendo sido citados allí por una llamada al 911 realizada por el actor. Al llegar, descubrieron que la esposa de Jace había muerto por causas no naturales y lo detuvieron. Más tarde fue acusado de matarla por despecho y envidia de que ella estuviera a punto de dejarlo por haber sido abusiva física y emocionalmente. Las pruebas descubiertas durante el juicio demostraron que Michael Jace tenía un extenso historial de violencia doméstica, y un testigo declaró haberlo visto una vez en un incidente. Jace fue condenado en mayo de 2016 por cargos de asesinato en segundo grado. Más tarde le dieron 40 años de cadena perpetua. Número 15. Amy Locane, la estrella de Melrose Place, cumple actualmente una condena de 8 años por conducir bajo los efectos del alcohol, DUI, fatal. En junio de 2010, Amy Locane, ebria, se puso al volante de su automóvil y pronto se vio involucrada en 2 colisiones. El primero causó daños menores a todos los involucrados,
pero el segundo fue diferente. Mientras conducía a casi el doble de la velocidad permitida, Amy Locane se estrelló contra el lado del pasajero de un automóvil. El impacto mató al pasajero y puso al conductor al borde de la muerte. Al realizarle pruebas poco después del accidente, se descubrió que Amy tenía un nivel de alcohol en sangre de casi 3 veces el límite legal. Estaba tan borracha que los paramédicos presentes en el lugar informaron que se reía mientras luchaban por hacer frente a la masacre que había provocado. En diciembre de 2010 fue acusada de agresión por parte de Otto y homicidio agravado, y en febrero de 2013 recibió una sentencia de 3 años. En 2015 quedó en libertad y al año siguiente un tribunal de apelaciones dictaminó que su sentencia había sido demasiado leve. Por eso, en febrero de 2019 le impusieron una sentencia de 5 años. Toda la farsa llegó a su fin cuando, en septiembre de 2020, Amy fue condenada nuevamente a 8 años de prisión. Número 14. Drew Drechsel. Drew es un campeón guerrero ninja estadounidense cuya racha de éxito aún no se ha replicado. Millones de fanáticos lo adoraban y usó esa adoración para persuadir a un fan menor de edad a tener intimidad con él en su gimnasio. El FBI y las autoridades se involucraron cuando la víctima cumplió 19 años y decidió desnudar su alma. Este fue un giro sorprendente de los acontecimientos, porque anteriormente había amenazado con hacerse cosas peligrosas si su madre interfería en su muy inapropiada relación con Drew. Según la víctima, había conocido al campeón guerrero ninja estadounidense cuando tenía 14 años, y él la había obligado a realizar estos actos cuestionables cuando tenía entre 15 y 17 años. Posteriormente, Drew fue acusado de viajar con la intención de tener relaciones inapropiadas con una minoría, como la aparición del actor Sharknado, incitación y fabricación de material infantil lascivo. En junio de este año, aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de 2 cargos. Según el acuerdo de culpabilidad, firmará el registro de delincuentes sexuales una vez que haya terminado de cumplir su condena y se vio obligado a entregar diversos dispositivos electrónicos que habían sido utilizados en la comisión de los delitos que se le imputaban. Drew Drechsel será sentenciado a fines de octubre de este año y enfrenta entre 60 años y cadena perpetua. Número 13. Harvey Weinstein. Ex jefe de Miramax y de la empresa Weinstein, ha caído muy lejos. A finales de 2017, el New York Times y el New Yorker colaboraron para dar cuerpo a viejos rumores de que Weinstein había agredido sexualmente durante años a actrices e impedido las carreras de otras personas que no se doblegaron a sus caprichos ni se sometían a sus deseos. Esto desencadenó una cascada de eventos que llevaron a más de 100 mujeres a acusar a Weinstein de haber tenido una conducta muy inapropiada con todo el asunto, dando origen a la campaña #MeToo, que resultó en que otros hombres poderosos fueran llamados a rendir cuentas por sus crímenes. Además de ser deshonrado y expulsado de su compañía cinematográfica, fue arrestado y acusado de agresión sexual forzada en Nueva York, Londres y Los Ángeles. El juicio de Nueva York resultó en una sentencia de 23 años, mientras que el de Los Ángeles resultó en una sentencia de 16 años. Weinstein se encuentra actualmente en mal estado de salud, y lo más probable es que pase el resto de su vida bajo custodia federal. Número 12. Josh Duggar. Josh Duggar pasó bastante rápido de ser un niño lindo entre 19 niños y contando a un delincuente sexual convicto. Pero en diciembre de 2006, Josh y el resto de su familia fueron contratados para aparecer en el programa de Oprah Winfrey. Eso, sin embargo, no sucedió porque alguien delató a los productores que Josh era propenso a comportarse de manera muy inapropiada con los menores. Pero el plazo de prescripción garantizó que, en última instancia, no saliera nada de involucrar oficialmente a las fuerzas del orden. En agosto de 2015, el nombre de Josh Duggar fue mencionado en una violación de datos en Ashley Madison y en abril de 2021 fue arrestado por poseer contenido muy inapropiado protagonizado por menores. En diciembre de 2021 fue declarado culpable
y al año siguiente recibió una condena de 12 años y 7 meses. Josh Duggar también recibió una multa de más de $50 y se le impuso 20 años de libertad supervisada que le impide acceder a Internet o estar cerca de niños sin supervisión. Pero no parece haber aceptado el veredicto del tribunal. Ha estado presentando apelaciones para anularlo y culpa de todo a un delincuente sexual convicto de su empleador. Número 11. Jared Fogle. En abril de 1999, un artículo periodístico se volvió viral. Se trataba de un tipo con sobrepeso llamado Jared Fogle, que perdía más de 100 kilos haciendo ejercicio y comiendo sándwiches de metro. Y con Internet ansioso por este casi milagro, Subway hizo lo sensato al reclutar a Jared Fogle y convertirlo en el rostro de una campaña publicitaria masiva y de larga duración. Jared hizo cientos de anuncios para Subway, los recortó bien pagados y aprovechó su éxito para aparecer en la WWE y en películas. Pero los problemas comenzaron cuando el director de la Fundación Jared fue arrestado en abril de 2015 y acusado de diversos delitos contra niños. La evidencia descubierta durante la investigación del director de la Fundación Jared demostró que había intercambiado con Jared parte de su contenido que le revolvía el estómago y que involucraba a niños. Entonces, la policía dirigió su reflector hacia la estrella de Sharknado y en julio de 2015 allanaron su casa, lo arrestaron y confiscaron varios dispositivos electrónicos. Ese mismo día, Subway dijo que se estaba separando de su promotor principal y borró la cara de Jared de cada parte de su sitio web. Documentos judiciales publicados más tarde por el New York Times mostraron que Jared Fogle había pagado en 2012 a una adolescente por servicios íntimos y la había presionado para que le encontrara niños aún más pequeños. Posteriormente fue acusado y condenado a 15 años y 18 meses, de los cuales debe cumplir al menos 13 años. También fue multado con un total combinado de casi 2 millones. En una serie reciente de cartas desde la cárcel, admite haber cometido un gran error y dice que ha estado comiendo saludablemente y haciendo ejercicio con determinación. Número 10. Zach Avery. Se ganan la vida engañando al público para que crea en cuentos, mitos y fantasías. Pero Zach Avery fue más allá al estafar a muchos de sus colegas e inversores con cientos de millones de dólares. La estrella de White Crow y graduada en psicología ayudó a fundar una en 2200. En 2013 dijo a los inversores, algunos de los cuales eran amigos y familiares, que su dinero se utilizaría para obtener los derechos de distribución de películas. Zach prometió a sus clientes retornos muy altos sobre su inversión y los construyó a partir de cientos de millones de smackaroos, usando parte de ese dinero para financiar un estilo de vida costoso. Pero el largo brazo de la ley lo alcanzó cuando fue arrestado en abril de 2015 y acusado de ejecutar un esquema Ponzi que había recaudado alrededor de $650 millones de más de 200 inversores. En octubre de 2021, Zach se declaró culpable de un solo cargo de fraude de valores y en febrero del año siguiente recibió una sentencia de 20 años y se le pidió que reembolsara $230 millones, al igual que la actriz al final de este vídeo. Número 9. Will Hayden. Will Hayden es un ex-marín que tiene el don de fabricar armas que estaban fuera de este mundo. Los pedidos de coleccionistas y agentes de la ley llegaron para su Red Jacket Firearms 200, con sede en Luisiana, y Discovery Channel encontró que todo el asunto de la fabricación de armas era tan interesante que crearon una serie de televisión de realidad centrada en Hayden y su empresa. Pero en agosto de 2014 fue acusado de agresión sexual a un menor. Hayden protestó salvajemente por su inocencia, pero eso no fue suficiente para convencer a Discovery Channel de mantener a Sons of Guns en funcionamiento, y poco después, su hija lo acusó de haberla agredido sexualmente violentamente cuando era menor de edad. Fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 40 años. Hayden nunca será elegible para ningún tipo de libertad condicional, sentencia, suspensión o libertad condicional, y morirá tras las rejas. Además, en julio de 2017 le impusieron otra cadena perpetua por agresión sexual, y las 3 cadenas perpetuas se ejecutaron simultáneamente.
Número 8. El hijo de Joseph Huneman. Es un artista marcial, luchador, actor y vitalicio. Nunca ganó un solo combate de MMA o kickboxing y en el mejor de los casos era un actor de grado 500, mejor conocido por interpretar el papel de trabajo ocasional en la muy irreverente parodia de James Bond, que era el hombre misterioso de Austin Powers International. En mayo de 2008, Joe Hijo se declaró culpable de delito grave de vandalismo y fue sentenciado a 60 días tras las rejas más libertad condicional, pero violó los términos de su libertad condicional y eso resultó en una nueva sentencia de 90 días. Los términos de libertad condicional antes mencionados requerían que presentara su ADN y una vez que lo hizo, se vinculó con una agresión sexual violenta que había ocurrido en la víspera de Navidad de 1990. Luego se presentaron cargos que lo habrían enfrentado a una sentencia de 275 años a cadena perpetua, pero el plazo de prescripción significó que él y su cómplice solo enfrentarían cargos de tortura y conspiración para asesinar. El hijo de Joe fue declarado culpable del cargo de tortura y condenado a 7 años de cadena perpetua. Fue sentenciado el 2011 de septiembre y al mes siguiente fue acusado de matar a golpes a su compañero de celda. Enjuiciado, en 2017 fue declarado culpable de homicidio voluntario y recibió una sentencia de 27 años. Número 7. Joe Exotic. Joe es más conocido como el Rey Tigre y de 1999 a 2008 dirigió el Parque de Animales Exóticos de Wynwood. Este ex jefe de policía, presentador de programas de entrevistas en línea, cantante, comentarista de lucha libre y candidato presidencial independiente, es tan controvertido como popular y a menudo fue acusado de maltratar gravemente a los animales en su zoológico. Los informes decían que tenía la costumbre de alimentar a sus tigres con carne caducada y dispararles y alimentarlos con caballos que habían sido donados a su zoológico, pero fue su larga enemistad con Carole Baskin lo que lo pondría tras las rejas. Los dos se enfrentaron por primera vez en 2009, cuando Carole comenzó a abogar por el fin de todos los eventos de caricias de cachorros de tigre en los Estados Unidos, que fue donde Joe Exotic ganó la mayor parte de su dinero. Ella y sus voluntarios lograron persuadir a muchos centros comerciales para que dejaran de organizar eventos comerciales de caricias para cachorros, lo que enfureció a Joe. Él reaccionó presentando programas de entrevistas durante los cuales la atacó amargamente a ella y a su organización sin fines de lucro, publicó extractos de su diario robado que de alguna manera habían llegado a sus manos y dijo que ella había matado a su segundo marido y se lo había dado de comer a los tigres. Pero se extralimitó cuando copió el nombre y los datos de identificación de su organización sin fines de lucro con fines muy nefastos y fue demandado. Se ha concedido un acuerdo de $1 millón. Luego, Joe decidió contratar a un sicario para matar a Baskin y sin saberlo, ofreció $10 a un policía encubierto para ese propósito. En abril de 2019, un gran jurado decidió que era culpable de 2 cargos de conspiración para matar a Baskin, además de otros cargos que tenían que ver con maltrato de vida silvestre, matanza ilegal de tigres, venta ilegal de tigres y falsificación de registros. El Rey Tigre fue en enero de 2020. Fue sentenciado a 22 años tras las rejas y se le redujo 1 año de la sentencia en enero de 2022. Actualmente está luchando contra el cáncer y una DNR está vigente si su salud empeora. Número 6. Ryan Grantham. Este diario de un niño débil y actor de Riverdale actualmente cumple cadena perpetua por el tamaño de un colchón y debe cumplir al menos 14 años de esa sentencia. En marzo de 2020, mientras la madre de Ryan tocaba el piano en silencio, él se acercó sigilosamente detrás de ella con un rifle e hizo lo impensable. ¿Y por qué? Porque no quería que ella se enterara de las cosas tan horribles que había planeado hacer más adelante. ¿Y qué planeaba hacer? Ryan planeaba enviar al primer ministro canadiense a la otra vida y disparar contra una universidad local, y lo dejó claro en un vídeo grabado posteriormente. Resultó que Ryan había abusado mucho del alcohol y la marihuana, desarrollando posteriormente psicosis a causa de dicho abuso,
y durante meses había estado acosado por impulsos suicidas y homicidas. Incluso había filmado videos donde se le puede ver ensayando sus desafortunados actos. Pero volvamos a la historia. Después del acto atroz de Ryan contra su madre, compró cerveza y marihuana y miró Netflix. Al día siguiente, llenó un coche con munición, cócteles Molotov, suministros para acampar y armas, y condujo hasta 200 ciudades llamadas Hope. Pero cambió de opinión, se dio la vuelta y decidió entregarse. Número 5. Khalin Walker. Aquí Khalin es un rapero con crédito de actuación en Superfly. Actualmente cumple una condena de 50 años a cadena perpetua por haber agredido sexualmente a 3 adolescentes y 4 mujeres. Descrito como un verdadero depredador por un fiscal adjunto, Khalin aprovechó las redes sociales para atraer a sus víctimas, a quienes se les decía que fueran a este o aquel lugar para un video musical o una sesión de fotos. Estas aspirantes a modelos y actrices fueron agredidas cuando llegaron al lugar al que habían sido dirigidas. En abril del año pasado, el actor de los Kings fue declarado culpable de múltiples cargos de agresión sexual y sentenciado en octubre de 2022. Como resultado de la condena, Khalin debe registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida natural. Él, sin embargo, no acepta que haya hecho nada malo y dice que no recibió un juicio justo. Número 4. Zara. Zara ha estado descansando en la cárcel con su marido, pero en Gran Bretaña, y no en Estados Unidos, fue condenada por haber abusado sexualmente de un menor junto con su marido, y el tipo también abusó de otro menor él solo. El año pasado, la estrella Doctor Strange, de 38 años, recibió una sentencia de 8 años, mientras que su esposo, de 60 años, recibió 14 años. Ambos deben cumplir al menos la mitad de su condena antes de poder optar a la libertad condicional. El juez de primera instancia ofreció una explicación razonable de los acontecimientos al afirmar que Zara había estado durante mucho tiempo enamorada de su marido y bajo el control casi total de él, lo que significaba que haría voluntariamente cualquier cosa que él le pidiera, sin importar cuán ilegal o inmoral fuera. El juez también acusó al marido de Zara de haber sido el impulsor de los abusos. La impactante declaración de una de las dos víctimas fue desgarradora porque acusó al dúo de marido y mujer de haberle robado su inocencia y haberla dejado incapaz de entablar una relación duradera y de confianza. Número 3. Todd y Julie Chrisley. Estas mejores estrellas que Chrisley conoce están tras las rejas y todavía les quedan muchos años de servicio. El equipo formado por marido y mujer colaboró para defraudar a los bancos por más de $30 millones y fueron llevados a juicio y condenados por varios delitos fiscales. Julie también fue condenada por fraude electrónico y cargos de obstrucción de la justicia. Tal como sucedió todo, los Chrisley, antes de hacerse famosos, enviaron documentos falsos a los bancos y los utilizaron para obtener préstamos enormes que luego se utilizaron para sustentar estilos de vida extremadamente extravagantes. Estamos hablando de ropa de diseñador, compras de bienes raíces, viajes a destinos exóticos, autos de lujo y ese tipo de cosas. Y una vez que se hicieron famosos, cortesía de Chrisley sabe más, y sus derivados, de alguna manera se olvidaron de pagar impuestos sobre los millones que ganaron en la televisión. Julie está cumpliendo una condena de 7 años, mientras que Todd cumple una docena de años. Ambos nunca han admitido haber actuado mal, culpan de todo a un contable descuidado y han presentado apelaciones. Según su abogado, la pareja cree que al final todo saldrá bien para ellos. También describen toda la situación como una pesadilla, y Todd Chrisley, según su abogado, sufre de ansiedad y está frustrado con el sistema legal y la total falta de privacidad en la cárcel con los reclusos supuestamente dados a tomarle fotografías mientras duerme. Número 2. Shannon Richardson. Shannon Richardson es una extra de The Walking Dead que actualmente cumple una condena de 18 años. Los papeles pequeños eran su fuerte y en medio de un amargo divorcio, la actriz 3 veces casada decidió tenderle una trampa a su marido y meterlo en un mundo de problemas.
Shannon logró esto llamando a la policía y diciéndoles que su esposo había enviado a Roth y cartas a personalidades eminentes, incluido el entonces presidente Barack Obama y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Fue rápidamente arrestado e interrogado, pero las pruebas en su contra no resistieron un escrutinio detallado, y eso, además de las cosas que tenía que decir sobre su esposa, obligó a los investigadores a centrar su atención en una Shannon entonces embarazada. Luego cambió su historia y dijo que había enviado las cartas después de que su marido la obligara a hacerlo. Shannon llegó a un acuerdo de culpabilidad a finales de 2013 y al año siguiente recibió una multa de casi $400 y 18 años tras las rejas, siendo noviembre de 2028 su fecha prevista de liberación. Según ella, nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Yo no soy una mala persona. No tengo la capacidad de lastimar a nadie. Número 1. Jen Shah. Estas verdaderas amas de casa de Salt Lake City y el ama de casa y la estrella impactante de Shah se están pudriendo tras las rejas y lo seguirán haciendo durante bastante tiempo. Jennifer Shah fue acusada en marzo de 2021 de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Según los fiscales, su empresa de telemercadeo se propuso centrarse en las personas mayores y facturarlos por servicios que nunca fueron prestados, y la abogada estadounidense de Manhattan, Audrey Strauss, afirmó que las llamadas oportunidades de negocios que Shah, Smith y sus cómplices ofrecían a las víctimas eran simplemente esquemas fraudulentos motivados por la codicia para robar el dinero de las víctimas. Ahora estos acusados fraudulentos encarcelan por FaceTime por sus presuntos delitos. Jen Shah inicialmente se declaró inocente e insistió con vehemencia en su total inocencia en público y en verdaderas amas de casa de Salt Lake City. Pero en julio de 2022 se declaró humildemente culpable de cargos de fraude electrónico. En enero de este año, le impusieron una sentencia de 6 años y medio y la encarcelaron, aunque la sentencia se redujo posteriormente en 1 año. Además de pasar tiempo en prisión, Jen Shah deberá devolver $6,5 millones y pagar $9,5 millones de restitución.